Me acerqué 2 metros porque quiero estar más cerca y quiero también que me escuchen. Y creo que esta mañana van a tener que hacer un esfuercito por abusar el oído. Yo trataré de subir un poquito la voz, pero tendrán ustedes que esforzarse también. Y creo que es una bendición para mantener la concentración. Déjenme decir, hermanos, que esta mañana, por un lado me embarga la alegría y por otro lado el peso de la responsabilidad. No es mi plan, no es mi intención, no es mi deseo que esta sea la última vez que les hablo a ustedes, pero no lo sé. Y ustedes tampoco lo saben. Por lo tanto, necesitamos ir a la palabra del Señor como si fuera la última vez que recibimos el pan de vida. Y me gustaría poder decir como Pablo en relación con ustedes, la iglesia de Pomasi, que está muy cercana a mi corazón, poder decir que estoy limpio de la sangre de ustedes. Les invito por eso a abrir la palabra del Señor. Hebreos capítulo 10. Y vamos a leer de los versículos 15 al 22. Habiendo ubicado el texto, tengan la bondad de girar el rostro. Nuestro Dios y Padre, en este momento hemos abierto el sagrado libro, pero si tu Espíritu no abre nuestra mente y no enternece nuestro corazón, estaremos leyendo sencillamente letras escritas en papel. Pero necesitamos tu palabra, la que llamó a los mundos a la existencia, que también en nuestra experiencia engendre vida, la vida de Dios. En esta hora queremos recibirla y sabemos que por tu gran misericordia y amor con tu pueblo, no permitirás que la debilidad y la imperfección del instrumento de barro sea un impedimento para que tu voz se escuche en esta hora. Lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Hebreos 10, 15 en adelante. Y el Espíritu Santo también nos da testimonio, porque después que había dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos consagró a través del velo, esto es, por su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Permítanme decirles que de la manera más literal y más estricta, este pasaje Pablo lo escribió como profecía escatológica. Porque la entrada de Cristo al lugar santísimo no era verdad presente en los días de Pablo. Pablo, al igual que otros profetas, escribieron, nos dice la sierva del Señor, más para nuestros días que para sus días. Y aquí encontramos uno de estos aspectos en el texto que acabamos de leer. Insisto, Pablo escribió más para nuestros días, pues Cristo no estaba en el lugar santísimo en su tiempo.
Concédame un poco más. Es frecuente que nosotros hablemos de verdad presente. ¿Qué es eso? Pues verdad presente es lo que tenga que ver con el tiempo actual. ¿Cuál es la verdad presente hoy, 28 de octubre del 2023? Pues todo lo que tenga que ver con la verdad. ¿Y la verdad qué es? Pilato una vez preguntó, ¿qué es verdad? Y Jesús no le pudo responder por dos razones. En primer lugar, porque Pilato no esperó, sino que se fue. En segundo lugar, Pilato estaba haciendo una pregunta equivocada en el meollo del asunto, lo que al meollo se refiere. Pilato debía haber preguntado, ¿quién es verdad? Y la verdad es el que dijo, yo soy el camino, ¿qué más? La verdad y la vida. Entonces, si queremos nosotros hablar de verdad presente, nos toca averiguar dónde está la verdad. ¿Y en dónde está la verdad hoy, 28 de octubre de 2023? ¿En dónde está la verdad? ¿En qué sitio geográfico está la verdad? En el lugar santísimo. Ahí está la verdad. ¿Y con qué propósito está allá? Y aquí vamos a repasar algo de lo que esta semana estudiamos. Porque esta semana estudiamos, y no sé si todos aquí pudieron escuchar, quizá algunos no. Por supuesto no estuvieron todos aquí, pero no sé quiénes siguieron por la transmisión virtual. Nosotros encontramos que la palabra nos respondió a partir del lunes pasado que la verdad entró al lugar santísimo el martes 22 de octubre de 1844, según nos dice la palabra en Daniel 8:14. Y que la verdad entró a hacer una obra de juicio, según Daniel 7, 9 y 10, y luego el versículo 13, y el mensaje del primer ángel en Apocalipsis 14, 7. Y entró a hacer una obra de juicio, pero no con el objetivo de condenar, sino con el objetivo de salvar, purificando, según nos explicó Malaquías capítulo 3, versículo 3. Pero leímos, y con tristeza, que la purificación será solo para los hijos de Leví, y no porque haya una escogencia arbitraria, sino porque las otras tribus andan dopadas, adorando el becerro de oro. Y como la verdad tiene que ser presente, de modo que nos beneficie, tomando la parábola, pero haciéndola actual, entonces tenemos que decir, y nos quedó claro, que 11 de las tribus que componen la iglesia adventista del séptimo día hoy, de la cual pertenecemos, no serán purificadas. Porque para ser purificados hay que comer de los dos manás. Del maná físico. Del maná físico que la palabra nos dice que es Génesis 1:29. Y hay que comer también de un maná que está escondido. Del maná espiritual que está escondido. Ese maná solo se encuentra en el lugar santísimo, pero se puede acceder a él solamente después de haber puesto la base y haber comido el maná material que nos presenta la palabra. Una vez más repito, en Génesis 1:29. Y entonces, de ese maná, del cual era símbolo el del desierto, y que también repasamos en San Juan 6 de manera muy clara, donde él dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Yo estoy reemplazando esa cosa que ustedes dijeron, ¿qué es esto? Y que no tenían que entender su composición química, sino tenían que comerlo. Y ese, ¿qué es esto de vuestra pregunta?
¿Ese qué es esto? Era una representación del pan vivo que descendió del cielo. Y ese pan vivo descendió para comerlo, no para entenderlo. Y ese pan vivo que descendió del cielo encontró templo en el vientre de María. Creció, empezó su ministerio, lo cumplió, derramó su sangre y se fue. Y entró en el lugar santo, pero ya no está ahí, está en el lugar santísimo. Por lo tanto, todo el que quiera comer maná no lo encuentra aquí en la tierra. Todo el que quiera comer maná tiene que ascender, porque el maná se fue, vino, estuvo en el atrio derramó su sangre, pero se fue. Y hay que buscarlo si queremos comer donde está, en el lugar santísimo. Y hay que hacerlo cada mañana. Cada mañana hay que ascender. Antes inclusive de saludarnos con la esposa, con el esposo. Así como Jesús, cuando resucitó, antes de atender a sus discípulos, primero que todo subió al cielo. Y cuando María quiso adorarle, en un momento dado, la única persona que lo vio antes de subir, Jesús le dijo: no me toques, porque no he subido a mi Padre. Pero el mismo día subió y bajó para atender ahora las necesidades de sus discípulos. Nosotros, por tanto, deberíamos tener como regla que todos los días debemos ascender a comer maná, porque, insisto, no está aquí. Ha resucitado, se fue del atrio, está en el lugar santísimo, está en los lugares celestiales. Como repasamos de la pluma del apóstol Pablo en Efesios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. De modo que eso es lo que están haciendo a cada paso los hijos de Leví, que están siendo purificados. Y ellos suben todos los días. Para recibir las órdenes del día. Para caminar no en la carne sino en el espíritu. Y para, además de conocer cuáles son las órdenes del día, recibir la fuerza que acompaña esos dictados de bendición y de salvación. Eso hacen los hijos de Leví, que están siendo purificados. Pero las otras 11 tribus, dijimos que estamos hablando y debemos hablar no solamente en paralelo, sino en realidad. Adventistas del séptimo día, que teniendo la oferta del maná, y hablo del maná físico otra vez, teniendo la oferta del maná de Génesis 1:29, están comiendo según Levítico 11. Están comiendo según Levítico 11 por la misma razón de Sansón. ¿Esto me gustó? ¿Esto me gustó? Adventista del séptimo día, que les trae emoción la música, que según Josué se confunde con los alaridos de pelea, o esa música que se parece más al romanticismo de los clubes nocturnos, o a los ritmos de baile, a los cuales se les coloca disque letra cristiana. Adventista del séptimo día, que está sacando de contexto la expresión "el reino de los cielos no es comida ni bebida", y que está diciendo Dios mira el corazón, no mira la ropa. En resumen, ese adventista del séptimo día está comiendo diariamente el maná que se pudre, porque la palabra presenta un maná que se pudría, y se pudre el maná cuando nos salimos de la expresa voluntad de Dios. Levítico 16:4 dijo:
para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Y no se habían dado los 10 mandamientos, no se habían recordado, por supuesto ya estaban dados. Y con eso la palabra dice claramente que cualquier cosa que usted o yo hagamos fuera de la clara palabra del Señor, estamos comiendo maná que se pudre. Cuando el joven dice, pero es que esta me gustó, y no corresponde a lo que dice, no juntéis en yugo con los incrédulos. Es una incrédula, es un incrédulo, pero esta me gustó. Está comiendo maná que se va a podrir. En cualquier cosa que practiquemos. Cuando el Señor dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Pero seguimos con los deportes del mundo, con las modas del mundo, con todo eso. Estamos comiendo maná que se va a podrir. Y las 11 tribus que de esa manera se alimentan, pues lógicamente no van a poder ser refinadas, ni purificadas, ni limpiadas. Imposible que la verdad haga en ellas esa obra, porque están adorando el becerro de oro. Aprendimos también esta semana que para recibir los beneficios de la purificación hay que recorrer un camino que el israelita tenía que recorrer, y escuché por ahí hacer un recuento de los títulos. Los israelitas tenían que recorrer 1 kilómetro de vergüenza para acercarse con la ofrenda al altar del sacrificio. La vergüenza, porque la traída del cordero hacía visible su pecado. Sin embargo, aprendimos también que muchas veces los seres humanos pasan la vergüenza, pero nada que ver la vergüenza con el arrepentimiento. Ustedes aquí en el Ecuador, como nosotros en Colombia y como cualquiera en cualquier parte del mundo, continuamente escuchan escándalos y de cosas feas. Que el político tal, que el deportista tal, escándalos en la política, en la religión, escándalos en el deporte, escándalos por todo lado. Y a quien se le descubre el escándalo, pues tiene que asumir la vergüenza y tiene que pasar la vergüenza. Pero se puede pasar la vergüenza sin arrepentimiento. Se puede traer el cordero externamente y sufrir alguna vergüenza y llegar al lugar del atrio y aún ofrecer el cordero desde el punto de vista ritual, pero no efectuar la obra que tiene que hacerse ahí para poder entrar al lugar santísimo. Cristo, nuestro ejemplo, recorrió primero todo el camino que nos pide recorrer. El apóstol Pablo nos dice en Hebreos 12:2 que Cristo pasó la vergüenza. Vergüenza ajena, no era la de él, no le correspondía a él. Pero pasó una terrible vergüenza, y ustedes lo saben aún de manera física, al ser crucificado desnudo. Pasó la vergüenza. Y recorrió el camino de vergüenza. Y en el atrio se ofreció él como cordero. Y como dice el apóstol también en Hebreos 5:7, derramando su corazón en muchos ruegos y lágrimas, con gran clamor, nos dice, con gran clamor y lágrimas. Recorrió ese camino antes de entrar al lugar santísimo. Y todo hijo de Leví tendrá que recorrer exactamente el mismo camino. Y recorrerlo completamente. No como acabamos de decir, en sencillamente pasar la vergüenza, pero no ofrecerse, como dice el apóstol en Romanos 12:1, no ofrecerse en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, lo cual es el culto racional y que es el culto realmente aceptable para Dios. No es el ofrecimiento del cordero, no es
la ceremonia por el perdón del pecado que la vamos a hacer ahora y que por supuesto debe tener un rico significado y debe ser una realidad, pero que cuando no se hace desde el corazón y cumpliendo los pasos que la palabra dice, pues sencillamente se constituye en una vana ofrenda, de la cual el Señor dice en Isaías: no me traigan más de eso porque me hiere, que cada 3 meses estén lo mismo, repitiendo lo mismo de toda la vida, me hiere, no me traiga más eso. Nosotros aprendimos o recordamos que el verdadero arrepentimiento, y está resumido en un pasaje bíblico, Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y quisiera escucharles, ¿qué significa esa palabrita metanoia, que es arrepentimiento? ¿Qué es lo que significa? Muy bien, cambio de mente. Leímos unas citas de hermano Juan, donde dice que muchos se agotan en oraciones y lágrimas, se agotan en vigilias, se agotan en ayunos, pero no alcanzan la paz, porque el Señor no les puede cambiar la mente, y el Señor no le puede cambiar la mente a nadie que no se ofrezca aquí. A nadie le puede cambiar la mente que aquí no entregue la voluntad, que aquí no se disponga manos arriba y le diga: Señor, ¿qué quieres que haga? Dicte. Y lo que dicte el Señor, sin reparos, eso lo leímos en Testimonios Tomo 2, ¿recuerdan? Sin reparos, sin excusas, de manera incondicional, de manera inmediata. Es la única manera. Como entonces ahora ocurre que el Señor puede cambiar la mente. Sin eso, 20 años, 30 años, 50 años sentados los sábados, repitiendo la experiencia de Nicodemo, miembro de la junta directiva de la Asociación General, llegó donde Jesús y Jesús le dijo: usted tiene que empezar. No ha empezado el camino cristiano. Ha sido simpatizante o asistente o curioso, cualquier cosa, menos realmente cristiano. Hay que empezar, por lo tanto, rindiendo la voluntad. Vimos otra cosa anoche. El cambio de la mente ocurre y trae consigo la capacidad para perdonar. Porque arrepentimiento y perdón, escúchenme bien esto. Arrepentimiento y perdón son siameses. Creo que todos sabemos qué es ser siameses. Y permítanme decir lo que son siameses, que están unidos quizá aún por órganos vitales, donde los siameses, si los separamos, ¿qué ocurre? ¿Quién se muere? Se mueren los dos. O están juntos, vivos, o están muertos. Así son el arrepentimiento y el perdón. Dime cómo perdonas y te diré cómo te arrepientes. Dime cómo te arrepientes y te diré cómo perdonas. Son siameses. Nacieron en el mismo parto. Pero claro, uno de los dos asomó la cabeza primero. ¿Quién fue el primero que asomó la cabeza? El arrepentimiento, por supuesto. Pero pegado a él vino su hermano siamés, el perdón. Y desde entonces avanzan juntos siempre.
Y el que dice que perdona pero no se arrepiente, son mentiras. Y el que dice que se arrepiente pero no perdona, son mentiras. Perdón y arrepentimiento. Condiciones indispensables para poder entrar al lugar santísimo. Oh, hermanos, les pregunto, ¿tiene usted que está ahí sentado algún resentimiento con alguien? ¿Algún rencor contra alguien? ¿Algún deseo de venganza contra alguien? ¿Sabe por qué tiene eso en el corazón si lo tiene? ¿Sabe por qué? Porque no se ha arrepentido. ¿De pronto ha hecho oraciones de arrepentimiento? ¿De pronto ha derramado lágrimas? Quizá también ha participado de ayunos. Pero eso no se le sabe. ¿Por qué? No se ha arrepentido. No ha recibido ese don de Dios, porque el arrepentimiento es un don de Dios, nos dice claro el libro de los Hechos, ustedes lo recuerdan. No ha recibido ese don de Dios porque solo se recibe cuando se rinde la voluntad aquí. Para empezar el camino cristiano, para empezarlo como Nicodemo le tocó empezarlo a los 60, 65, no sé cuántos años tendría Nicodemo. Nacido adventista, profesor de teología y miembro de la Junta Directiva de Asociación General. El Salmo 66, 18 es sumamente claro. Algunas versiones lo traducen en pasado, otras en presente. No interesa porque es un presente continuo, es una verdad que en cualquier momento que se lea es así. El Salmo 66, 18 nos dice: si en mi corazón hubiera yo mirado la iniquidad, ¿qué pasa? El Señor no me oirá. Otros dicen: si en mi corazón, en mi mente, hubiera yo albergado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Bueno, ahí está el que fue escuchado porque no tenía nada por dentro. En mi corazón, permítame traducirlo en la ilustración que he hecho del detalle. Si en mi corazón he albergado el resentimiento, el rencor, entonces el Señor no me escucha. Por ahí hay un cantico que yo creo que ustedes lo saben. ¿Cómo puedes tú orar a Dios enojado con tu hermano? Tremenda pregunta retórica. Y ustedes saben que es una pregunta retórica. ¿Cómo puedes tú orar a Dios enojado con tu hermano? Y por si acaso no entendemos la pregunta retórica, el cantico sigue diciendo: Dios no escucha la oración. Dios no escucha la oración, ¿sí que? Sino que es No te has reconciliado. Hermanos, no podemos evadir lo que el Señor presenta y que es verdad presente. Porque Cristo está en el lugar santísimo y nos entrega la verdad para poder entrar a ese lugar. Tengan la bondad de ir a sus Biblias y en el capítulo 10 de los Hebreos nuevamente. Vamos a leer ahora los versículos 16 al 18. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Vamos a tratar de manera concreta de ir frase por frase de este texto leído. El pacto que haré con ellos. ¿Quién es el que dice esto? Dios, el Señor. El pacto que haré con ellos no es el que ellos han hecho conmigo. ¿Quién dijo que el Señor nos pidió a nosotros que nos pusiéramos a prometerle? ¿Quién dijo eso? Él es el que promete. Lo nuestro es aceptar sus promesas.
Lo nuestro es cumplir la condición de aceptación. Por allá en el desierto, el Señor dio las tablas de la ley y un pueblo asustado por los truenos y los relámpagos, así como nosotros nos asustamos cuando hay pandemia y como nos asustamos cuando tiembla y cuando el volcán erupciona o cuando se cae la casa. Un pueblo asustado dijo, todo lo que Jehová ha dicho haremos. ¿Cuánto hicieron? Deberían haber dicho todo lo contrario de lo que el Señor ha dicho haremos, porque eso sí fue lo que hicieron. Una vez Pedro le dijo al Señor, yo estoy dispuesto, aunque todos te negaren. Déjenme decirles algo. Yo me callo cuando cantan el himno yo te seguiré, oh Cristo, aunque todos te negaren, yo te seguiré. Yo lo llamo el himno de Pedro. Esa cosa no me gusta cantar. Me da miedo. Me da miedo. No quiero ser como Pedro. Ya hice como Pedro muchas veces. Tengo temor. Pedro dijo que estaba listo a ir a la muerte. ¿Y el ratico que estaba haciendo? Entonces, no es el pacto que usted hace. Este es el pacto que yo haré con ellos. El que promete es fiel. El que promete cumple. No como nosotros. Y este pacto lo haré ¿cuándo? Después de aquellos días. Estamos leyendo aquí Hebreos, leyendo párrafo por frase por frase. Después de aquellos días. ¿Cuáles días? El contexto inmediato está en el versículo 1 de ese capítulo, que nos está hablando de la sombra de los días venideros. Está hablando de las sombras y él está hablando allá del tabernáculo anterior y todo lo demás y todo lo que pasó en el desierto y los hechos concretos que eran símbolos. Entonces, de manera inmediata, repito, el contexto se refiere a esos días, después de aquellos días. Pero nosotros deberíamos aplicar hoy, porque aquí no venimos, hermano, y si alguno viene a aprender historia, pues está en un lugar equivocado. Si bien, por supuesto, debemos repasar la historia y debemos saber la historia, pero con un objetivo mayor que el de simplemente tener la información de la historia. Entonces, a nosotros hoy, ¿qué nos dice? A la iglesia de Pomaski, ¿qué le dice el Señor aquí? Con esta expresión. Después de aquellos días. De aquellos días en los cuales las cosas viejas ya quedaron atrás. Como dice Pablo en 2 Corintios 5:17. De aquellos días de las cosas viejas. De esos días cuando éramos hijos de ira igual de los demás, según el apóstol nos dice en Efesios 2. De esos días en que vivíamos allá a 1 kilómetro del campamento, revueltos con la multitud mixta. Después de esos días. Entonces, después de esos días, donde veníamos a traer vana ofrenda, donde traíamos los sábados y los diezmos de los cuales el Señor dijo en Isaías 1, no me traigan más de ese asunto, no me traigan más de eso. Después de esos días, porque es que esos días quedaron atrás, para poder recibir el nuevo pacto. Y entonces en ese nuevo pacto sigamos leyendo, ¿qué iba a hacer? Daré mis leyes, ¿en dónde? En sus corazones. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, dice el profeta Jeremías. Y tus palabras me fueron por gozo y alegría en mi corazón. No fueron el yugo que oprime el cuello. El yugo que oprime el cuello y la obediencia que el Señor está pidiendo mucho y me dice que coma así, me dice que me vista así. No, rebájeme, me está pidiendo mucho. No. Ley en el corazón. Halladas tus palabras las comí, me fueron por gozo y alegría en mi corazón. Salmo 119, versículo 97. Cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Si leemos un poco más en el Salmo 119, vamos a tomar los versículos 12 al 16.
donde encontramos en esa obra tan extraordinaria la ley del Señor, a toda palabra que sale de la boca de Dios, que nos dice: bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que sobre toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me deleitaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Versículo 24. Pues tus testimonios son mi delicia y mis consejeros. Y terminemos con el versículo 47. Y me deleitaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Eso es recibir la ley en mi corazón. Y en sus mentes las escribí. En mi corazón, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Versículo 52. Me acordé. Esta es una operación de la mente, acordarse. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Versículo 55. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Y ahora el Señor nos sigue diciendo, en el texto de Hebreos que estamos considerando: nunca más me acordaré de sus pecados. Nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Por qué? ¿Por qué es que el Señor nunca más se acuerda de sus pecados? Porque nunca se volvieron a cometer. Porque hubo un cambio de mente. Porque hubo remisión. Porque cuando pertenecemos a la compañía, que también lo estudiamos esta semana, cuando pertenecemos a la compañía que se levantó junto con Jesús, cuando pasó del lugar santo al lugar santísimo, entonces empezamos a escalar primero unos montes de menor altura, pero que capacitan para escalar el monte de máxima altura en la Biblia, que es el monte de Sión, donde están los 144,000 con el Cordero. Pero antes de eso, antes de ese ex monte Sión, entonces tenemos el Cotopaxi, el Chimborazo, el Aconcagua. Tenemos que escalar esos primero. Ganó victoria sobre el apetito. Se dio cuenta que Levítico 11 era maná podrido. Entonces toma Génesis 1:29. Escaló el Cotopaxi. Quizá póngale nombre bíblico, Monte Moria. Ahí no debía parar. El esposo dejó de levantarle la voz al esposo. Y ahora le habla con cariño, con bondad. Ahora toma responsabilidades que estaba dejando. ¿Cuál fue el que subimos ya al Cotopaxi? Sí. Entonces ese es el Chimborazo. Subió al Chimborazo. Posiblemente el monte Ararat. ¿Qué más? Bueno, sigan ustedes porque encuentran muchas cumbres en la Biblia. Está también el monte Carmelo. Está el monte Sinaí, ¿verdad? El objetivo es escalar el monte Sión, el Everest. Y ese es el monte a donde en la cumbre se encuentran con el Cordero los que ganaron la última victoria sobre el pecado que necesitaban ganar. Ya ganaron la victoria sobre el apetito. Ya ganaron la victoria sobre querer ser atendidos y que me sirvan, porque mi gozo es servir. Ya no buscan lo suyo. Ya están dispuestos a hacer sacrificios por la causa del Señor, pero todavía tienen algún problemita en la mente. Todavía aman el dinero. Todavía miran y el pensamiento se va detrás de los ojos. Pero cuando se ganó la victoria sobre eso último que había en la mente,
entonces escaló la cumbre del monte Sión. Y sin duda todos recuerdan que se usa la figura en la Biblia del Cordero en el monte de Sión con los 144,000, porque el monte Sión fue la fortaleza jebusea que Saúl no pudo conquistar en 40 años de reinado, aunque estaba a solo 6 kilómetros. Y a David le costó 7 años para poder conquistar esa fortaleza jebusea que se consideraba inexpugnable. Y por eso la palabra le escogió como símbolo del monte Sión, porque allá se llega después de ganar la victoria sobre el último pecado. Y eso solo se logra cuando entramos al lugar santísimo, porque ahí es que empezamos a escalar monte tras monte y a ganar las victorias. Amén. Allá, ¿por qué finaliza el apóstol en la lectura que estamos considerando? Y nos dice en el versículo 18 de Hebreos 10 que ya no hay más ofrenda por el pecado. Ya no hay más ofrenda por el pecado. ¿Saben por qué? El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5:17, creo que es un texto que lo deben o lo saben de memoria. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? ¿Por qué es nueva criatura? Llegó a ser nueva criatura porque ¿qué ocurrió con las cosas que? ¿Qué pasó con las cosas viejas? Y todas son hechas nuevas. Oh, con frecuencia pensamos superficialmente que las cosas viejas que han pasado es el licor, el cigarrillo, el chancho que tanto les gusta en el Ecuador. Esas son las cosas viejas porque yo hace 20 años me bauticé, hace 20 años dejé el chancho. Esa no es ninguna cosa vieja de las que Pablo dijo, si bien pueden estar incluidas. Escuchen lo que la hermana Juárez dice, que son las cosas viejas que deben haber pasado. Escuchen. Leo la matutina, Dios nos cuida, lectura 17 de noviembre. La verdadera convicción del pecado, la aflicción real del corazón por causa de la maldad, la muerte del yo, la superación diaria de los defectos de carácter y el nuevo nacimiento representan las cosas antiguas que Pablo dice que han pasado y que todas son hechas nuevas. Amén. Si no he experimentado eso, yo estoy en las cosas viejas. Además, esto debe ser viejo. Esto debe ser viejo porque dice que el nuevo nacimiento. ¿Cuántas veces se nace en la vida? ¿Cuántas veces? Una vez. ¿Cuántas veces se debe nacer espiritualmente? Una vez. Una vez. Y eso fue hace 20 años que usted se bautizó. Entonces en 20 años una cosa es vieja ya. No tiene que estar naciendo de nuevo. Esa no es la teología bíblica. Manahuay ya habla de una conversión diaria en el sentido de una sumisión continua. Pero el arranque es uno solo y una sola vez. El Señor le dijo a Nicodemo que debía nacer de lo alto y no le dijo que 5 ni 10 veces. Una vez. Entonces, Pablo dice que esas son las cosas viejas. ¿Por qué? Ahora nos dice, volvamos a leer, la verdadera convicción del pecado, la aflicción real del corazón por causa de la maldad. Si resume estas dos expresiones, agrúpelas bajo una sola palabra: el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento, el verdadero, ocurrió allá. Y como se arrepintió de verdad, no volvió a hacer eso de lo cual se arrepintió hace 20 años. Entonces es una cosa vieja. ¿Qué más? La superación diaria de los defectos de carácter. ¿Por qué es una cosa vieja? Porque el Señor le muestra a usted una cosa. Usted se pone en diligencia a permitir que el Señor la excluya y la extirpe de su vida. Y no se vuelve a presentar. Entonces, esa cosa que ya quedó atrás cuando el Señor me la mostró hace 30 años, pues es una cosa vieja. Junto con eso,
Nos dice aquí el versículo de Hebreos, nos dice, pues donde hay remisión de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Por qué no hay remisión? Porque se acabó el arrepentimiento. Porque ya no hay X problema, ya no hay un problema. Ya no tenemos que arrepentirnos. ¿Saben una cosa? ¿Por qué no hay más? Aquí dice que no hay más ofrenda por el pecado. O sea, no hay más arrepentimiento. Esa es la ofrenda por el pecado, el arrepentimiento. ¿Sí? Eso es. Les voy a referir un pecado del que mi esposa aquí presente nunca se ha arrepentido. Ella no se ha arrepentido nunca de haberle quitado la vida a otro ser humano. No se ha arrepentido de eso. Yo la conozco hace más o menos 59 años y me consta que ella no se ha arrepentido de ese pecado. Y ustedes deben suponer por qué. Porque nunca lo ha cometido. Porque nunca le ha quitado la vida a nadie. Entonces, no se puede arrepentir de ese pecado. No tiene chaca, ¿no? Entonces no hay remisión de ese pecado. Porque hay remisión del pecado que se comete cuando verdaderamente se arrepiente. Pero cuando no se cometió, ¿se acabó el arrepentimiento o no? Pues se acabó. Y el Señor está en el lugar santísimo para que se acabe su arrepentimiento y se acabe el mío. Tiene que acabarse para poder ser sellados. Y tiene que acabarse porque se acabó. Y entonces no, usted no puede traer más ofrenda por el pecado, porque no lo ha cometido. Cuando no traiga más ofrenda por el pecado, en ese momento usted y yo vamos a ser sellados. Y para eso es que está nuestro sumo sacerdote ahí. Y contrario a la trágica teología adventista que ha permeado la mayoría de nuestro mundo adventista, el sumo sacerdote está ahí para limpiar del pecado y para hacer posible que haya victoria absoluta sobre el pecado. Qué tragedia tan espantosa nos ha ocurrido a partir de la teología que se desarrolló en la década de 1950. Podemos decirlo con profunda tristeza. Esa teología ha sido una desgracia, una auténtica desgracia. Hermanos, el Señor quiere pronto, bien pronto, que yo no le ponga más trabajo en el lugar santísimo. Dejemos que Él trabaje con otros, con los otros que recién están conociendo la palabra. Pero nosotros, tan antiguos, todavía manchando el santuario diariamente, ciertamente estamos en peligro si no tomamos decisiones muy concretas y definidas. Y si no, si es que no lo hemos hecho, si es que alguno aquí todavía, si alguno aquí todavía no ha visitado este lugar como debe visitarlo, entonces
El día aceptable es hoy. Hoy es el día de salvación. Eso es lo que la Biblia dice. Y la voluntad se entrega en un momento. La entrega de la voluntad es una decisión. No es ningún largo proceso de curación de una herida. No. La entrega de la voluntad es una decisión y el Señor dice, hoy es el día de salvación. Vamos a gloriarnos. Nuestro Dios y Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra nos dice claramente que hoy es el día de salvación. Señor, estamos aquí. Tú conoces de los que estamos aquí arrodillados. ¿Cuántos hemos rendido la voluntad tardíamente? ¿Cuántos no lo hemos hecho ni siquiera tardíamente? ¿Y cuántos por la bondad tuya y tu misericordia la han rendido y están siendo purificados, emblanquecidos y limpiados? Todos los que estamos aquí tenemos esa necesidad y queremos hacerlo. Mejor, tú sabes exactamente quién quiere realmente hacerlo. Tú estás recibiendo el gemido de cada corazón, el clamor diciendo, Señor, aquí estoy. Tómame como enteramente tuyo, tomo o pongo mis planes a tus pies. Rindo mi ser entero. Lo cantamos muchas veces de labios, Salvador, a ti me rindo. Pero, oh Padre, que eso que cantamos sea un hecho concreto y real en la vida y que sea un evento hoy. Te agradecemos porque tú has hablado a corazones y porque hoy vamos a tener testimonio de ello, de la gracia y la obra del Espíritu Santo. Amén. Gracias por escucharnos y sabemos que nos sigues acompañando en los servicios que siguen, que corresponden a la gloria tuya y la que tú has ordenado y que nos traen crecimiento cristiano y fuerza espiritual. Te agradecemos pues el seguir con nosotros y que tu presencia nos acompaña. Presencia que agradecemos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén.